Buenas noches a todos. Good night, everybody. Good evening, I should say. All right. I'm ready. I want to invite you tonight to think about a very important verse of Scripture. Quiero invitarles a pensar en esta noche en un versículo muy importante de la Escritura. In fact, it is one of the most extraordinary statements that the Apostle Paul ever made. Quizá es una de las declaraciones más importantes que el apóstol Pablo haya hecho. You'll find it in the letter to the Galatians, Se encuentra en la carta a los Gálatas, chapter 6 capítulo 6, and verse 14. versículo 14. And you'll find the outline of the evening's address on page 9 of your program. Y encuentran el bosquejo de lo que voy a decir esta noche en la página 9 de sus carpetas. So we'll read Galatians 6:14. Leemos entonces Gálatas 6:14. Dice así la palabra del Señor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Now there is no exact equivalent in either Spanish or English of the Greek verb kokestai. No hay ningún significado equivalente, ya sea en el castellano o el inglés, del griego kauhasdai. It can mean to boast in Puede significar gloriarse en el mal sentido, or to trust in o confiar también en el buen or to sentido, revel in o deleitarse en, or to glory in o gloriarse en, and even to live for. y también hasta vivir con el propósito de. In a word, our glory is our obsession. In the word? In a word. En una palabra, la gloria es una obsesión. It fills our horizons. Llena nuestros horizontes. It engrosses our attention. Agranda nuestra atención. It dominates our mind. Domina nuestra mente. And for the Apostle Paul, this was the cross. Y para el apóstol Pablo, eso era la cruz. The cross of Christ was the center of his faith. La cruz de Cristo era el centro de su fe. It was the center of his life. Era el centro de su vida. And it was the center of his message. Y era el centro de su mensaje. And it should be the center of ours as well. Y debiera ser el centro de lo nuestro también. Other people are obsessed with money. Otra gente está obsesionada por el dinero. Or with fame. O con la fama. Or with sex. O with sex. What is sex? You know what con sex. El sexo. I'm sorry. I understood sex. Anyway. Con el sexo. Other people are obsessed with power. Otra gente con el poder. But Christians should be obsessed with the cross. Pero los cristianos tenemos que estar obsesionados con la cruz. For that was the obsession of the Apostle Paul. Porque esa era la obsesión del apóstol Pablo. But it was not a peculiarity of Paul's. Pero no era algo peculiar solamente del apóstol Pablo. On the contrary. Por el contrario. The cross was central to the mind of Paul. La cruz era central para la mente de Pablo. Because it had been central to the mind of Christ. Porque había sido central en la mente de Cristo. Did Jesus not repeatedly predict his sufferings? ¿No estuvo Jesús continuamente prediciendo sus sufrimientos? And the necessity of his sufferings? Y la necesidad de sus sufrimientos. Did he not speak of his death as the hour for which he'd come into the world? ¿No habló acaso de su muerte como la hora para la cual vino a este mundo? Did he not give instructions for his own memorial service? ¿No dio acaso instrucciones para su propio culto de memorial? Telling his disciples to eat bread and drink wine? ¿No les dijo a sus discípulos que comieran pan y que bebieran vino? And to do so in remembrance of him? Y que lo hagan así continuamente en memoria de él. And what speaks from the bread and the wine? ¿Y qué es lo que habla desde el pan y desde el vino? They're not emblems of his life. ¿No son acaso emblemas de su vida? Or of his teaching? De sus Or of enseñanzas? his mighty works? De sus trabajos de obra But de poder? of his death.
sino que son un símbolo de su It muerte. is death that speaks from the broken bread. Es la muerte lo que habla del pan quebrado. And it is his death that is symbolized in the wine. Y es la muerte lo que está simbolizado en el vino. So the church has been correct in its choice of symbol for Christianity. Así que la iglesia ha estado bien, correcta, cuando eligió el símbolo del cristianismo. There were many other possible options. Había muchas otras opciones posibles. It could have chosen the crib in which the baby Jesus was laid. Pudo haber elegido la cuna en la cual el niño Jesús fue acostado. It could have chosen the carpenter's bench Quizá pudo haber elegido el banco del carpintero, in the carpenter's shop at Nazareth, allí en la carpintería en Nazaret, in which Jesus gave dignity to honest manual labor. en la cual Jesús dio dignidad a todo trabajo manual que haga el hombre. Or it could have chosen the boat on the Sea of Galilee, Pudo haber elegido el bote en el mar de Galilea, out of which he taught the people. a partir del cual Jesús enseñaba a las multitudes. Or it could have chosen the apron or the towel that he wore. Pudo haber elegido el delantal, la toalla que se puso para lavar los pies de los discípulos, When he got on his hands and knees cuando se puso sobre sus rodillas and washed the disciples' feet. y lavó los pies de los discípulos. It could have chosen the tomb in which the body of Jesus was laid Pudo haber elegido la tumba donde pusieron el cuerpo del Señor and from which he rose from the dead. y de la cual Él se levantó de los muertos. It could have chosen the throne that he occupies tonight Pudo haber elegido el trono que Él está ocupando en esta noche, as he is seated in glory at the right hand of the Father. mientras Él está sentado en gloria a la derecha del Padre. Or it could have chosen the dove or the wind or the fire, Pudo haber elegido la paloma, el viento, el fuego, which are all emblems of the Holy Spirit. los cuales son todos emblemas del Espíritu Santo. Any of those symbols would have been appropriate for Christianity. Cualquiera de todos esos símbolos hubiera sido apropiado para el cristianismo, But the church chose the cross instead. pero la iglesia eligió la cruz, sin embargo. And you find it everywhere. Y usted la encuentra por todos lados. You know that I come from Europe, Usted sabe, yo vengo de Europa and some of the great medieval cathedrals of Europe y algunas de las grandes catedrales medievales en Europa were built in the shape of a cross, fueron construidas en forma de una cruz. so that the nave and the transepts form a cross. Así que la nave y lo que cruza forman una cruz. There are many ladies who wear a cross on their necklace, Hay muchas damas que usan una cruz aquí en el collar. and some wear a cross on their lapel. Algunos hombres usan una cruz en la solapa. So the Christian faith is the faith of Christ crucified. Así que la fe cristiana es la fe de Cristo crucificado. It is in this faith that we were baptized. Es en esa fe que fuimos bautizados. And it is in this faith that we are called to live Es en esa fe que somos llamados a seguir viviendo and to serve y servir and to suffer y sufrir and to die. y morir. And after our death, A menudo nuestra muerte, our family and our friends will probably erect a cross over our grave. después de nuestra muerte, quizá nuestros familiares pongan una cruz sobre nuestra tumba. So the cross is at the very center of the Christian faith and life. De modo que la cruz está en el centro mismo de la vida y el testimonio cristiano. And this fact has been widely recognized. Este hecho ha sido reconocido muy ampliamente. I would like to quote from two different theologians. Ahora quisiera citar de dos teólogos distintos. The first is Dr. P.T. Forsyth, El primero es el doctor P.T. Forsyth, who was an evangelical theologian at the beginning of the century. que era un teólogo evangélico al comienzo de este siglo. And I quote from him: Y le cito de él: Christ is to us Cristo just es what para his nosotros cross is. lo que la cruz de Cristo es. All that Christ was in heaven and on earth Todo lo que Cristo es en el cielo y en la tierra was put into what he did there. fue puesto en lo que Él hizo allí. You do not understand Christ No se entiende a Cristo until you understand the cross. hasta que uno no comprende la cruz.
Or here is another quotation Aquí hay otra cita from Bishop J.C. Ryle, del obispo J.C. Ryle, who was an evangelical bishop at the end of the last century. que era un obispo evangélico al final del siglo pasado. And he wrote this: Escribió esto: if you've not yet found out si todavía no ha encontrado that Christ crucified is the foundation of the Bible, que Cristo crucificado es el fundamento de la Biblia, you have read your Bible so far to little profit. ha leído su Biblia hasta ahora con muy poco provecho. Your religion is a heaven without a sun. Su religión es un cielo sin un hijo. It is an arch without a keystone. Perdón, un cielo sin un sol. Es un arco. Is an arc? An arch without a keystone that holds Es un arco que no tiene la piedra principal. It is a compass without a needle. Es The needle of the compass. un reloj que no tiene aguja. And it is a lamp without oil. Es una lámpara que no tiene aceite. So beware, I say to you, Así que tengan cuidado, les digo, of a religion without the cross. de una religión que no tiene cruz. So there is our introduction. Esa es nuestra introducción. And now we have to ask the question, Y ahora debemos hacernos la pregunta: why did Paul glory only in the cross? ¿por qué Pablo se gloría solo en la cruz? Especially when we remember Especialmente cuando nos acordamos that in the Greco-Roman world, que en el mundo greco-romano the cross was an object of distaste la cruz era un objeto de disgusto and even of disgust. y un objeto que a nadie le agradaba. And so why did Paul glory only in the cross? Entonces, ¿por qué se gloriaría Pablo solo en la cruz? Can we elaborate what he meant? ¿Podemos elaborar qué quería decir Pablo con esto? Yes, we can. Sí, podemos. It is a basic hermeneutical principle Es un principio hermenéutico básico that we must allow the context que debemos permitir que el contexto to determine the meaning of a text. determine el sentido de cada texto. So Galatians 6:14 De modo que Gálatas 6:14 is part of the conclusion of the letter to the Galatians. es una parte de la conclusión de la carta a los Gálatas. So we have to turn to the rest of the letter to the Galatians Así que hay que ir al resto de la carta a los Gálatas in order to understand what the apostle meant. para entender qué quería decir el apóstol aquí. And I think he meant at least three things. Y yo creo que al menos él quiso decir tres cosas. Firstly, Primero, we glory in the cross for our acceptance with God. nos gloriamos en la cruz porque hemos sido aceptados por Dios. And the question whether we are accepted before God is of vital importance. Y la cuestión de que si somos o no aceptados por Dios es una cuestión de vital importancia. Some years ago, Hace algunos años I was worshiping on a Sunday morning estaba adorando en una mañana de domingo in one of the great cathedrals in the north of England. en una de las grandes catedrales al norte de Inglaterra. The preacher that morning was a well-known New Testament scholar. El predicador esa mañana era un erudito neotestamentario muy conocido. His name was Professor Turner, Es el profesor Turner. and his books are still being read Y today. los libros de él todavía se leen en el día de hoy. But I was astonished Pero yo me quedé asombrado when in the middle of his sermon he Cuando asked himself this en question. la mitad de su sermón se preguntó a sí mismo esta pregunta. He said, "How can I, Dijo, ¿cómo podría yo, who am a lost and guilty sinner, que soy un pecador perdido, irrecuperable, stand before a just and holy God?" pararme delante de un Dios justo y santo? I was astonished because New Testament professors don't always ask themselves that question. Yo me quedé asombrado porque los eruditos del Nuevo Testamento no se hacen esa pregunta muy a menudo. But it is a good question to ask. Pero es una pregunta muy importante para preguntarse. It is probably the most important of all questions. Es probablemente la más importante de todas las preguntas.
And if preguntas. we have never asked it, Y si no nos la hemos preguntado nunca, we must be very short-sighted indeed. debemos ser muy cortos de vista, seguramente. We cannot enter into the holy presence of God No podemos entrar en la presencia santa de in the Dios tattered rags of our own righteousness. si confiamos solamente en nuestra propia justificación. And all those who've caught even a glimpse of the glory of God, Y todos aquellos que han visto, aunque sea una visión momentánea de la gloria de Dios, of His holiness and of His majesty, de su santidad y de su majestad, have not been able to bear the sight. no han sido capaces de sostener la visión. They have shrunk from God. They have what? They have turned away from God Se han alejado de Dios because they could not bear the sight. porque no pueden soportar la visión. Now, by contrast, El contraste, the ethnic religions of the world en contraste a esto, las religiones étnicas del mundo tell us with one voice nos dicen todas a una voz that it is perfectly possible for us to enter into the presence of God. que es sí, ciertamente, perfectamente posible para nosotros entrar en la presencia de Dios. Can accumulate merit, they say, Podemos acumular méritos, dicen, and we can commend ourselves to God. y podemos encomendarnos a nosotros mismos a Dios. I will give you an example of somebody who said this. Le voy a dar un ejemplo de alguien que dijo esto. 2 years ago, Hace 2 años there was a parliament of religions held in Chicago. se tuvo en Chicago el Parlamento de las Religiones. It was a commemoration of another parliament of religions Fue la conmemoración de otro Parlamento de las which Religiones had taken place in 1893. que se tuvo en 1893. And on that occasion, one of the main speakers was a Hindu philosopher. Y en aquella ocasión primera, uno de los grandes oradores era un filósofo hindú. His name was Swami Vivekananda. Su nombre es el Swami Vivekananda. You'll see the name on the outline. Usted tiene el nombre ahí en el outline. And he was the founder. bosquejo. He was the founder of one of the great Hindu missions. Fue el fundador de una de las grandes misiones mundiales de los hindúes. And in the middle of his speech, this is what he said. Y en el medio de su charla, eso fue lo que dijo Swami. It is a sin to call a man a sinner. Es un pecado llamar al hombre un pecador. You are not sinners, he said. Ustedes no son pecadores, dijo. You are children of God. Son todos hijos de Dios. You are angels. Son ángeles. And there is no need for any redemption. Y no hay necesidad de ninguna redención. So only the Bible of all the world's holy books Así que la Biblia, de todos los libros sagrados de este mundo, insists that we are sinners under the judgment of God. es la única que insiste que somos pecadores frente al trono de Dios. And self-salvation is impossible. Y la autosalvación es imposible. And the Bible points us to the cross instead. Y entonces la Biblia, en su lugar, nos señala a la cruz. So turn to chapter 3, verse 13 in Galatians. Así que vayan al capítulo 3, versículo 13 en Gálatas, And we'll see what Christ did on the cross. y vamos a ver qué es lo que Cristo hizo en la cruz. 3:13, thank you. Christ redeemed us. Gálatas 3:13, dice así la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. I remember reading one commentary on this verse. Recuerdo que una vez leí un comentario sobre este versículo. The commentator said the words are startling and almost shocking. El comentarista decía que estas palabras lo habían golpeado y lo habían hecho sentir muy fuerte sobre él. We would not have dared to use them. Nosotros no, We would not have dared. We would not have presumed no. to use them. nosotros no hubiéramos
pretendido utilizarlas. The idea that Christ was made a curse for us La idea de que Cristo fuera hecho maldición por nosotros sounds shocking indeed. es verdaderamente chocante. But the fact that they shock and startle is no reason for us not to use them. Pero el hecho de que estas palabras nos golpeen y sean muy chocantes para nosotros no es razón para que no las utilicemos. The point is that Paul did use these words. El punto que estoy tratando de hacer es que el apóstol Pablo sí utilizó estas And palabras. he meant them. Y no solo las utilizó, quiso significarlas. We have to struggle to understand them. Por eso nosotros tenemos que luchar para poder comprenderlas. There is only one way to be redeemed from the curse of the law. Hay una sola manera de ser redimido de la maldición de la ley. And that is the judgment that God's law pronounces on those who disobey it. Es el juicio que Dios pronuncia sobre aquellos que desobedecen la ley. And that is that Christ should bear this curse in our place. Y por eso Cristo tuvo que llevar esa maldición en nuestro lugar. He became a curse instead of us. Él llegó a ser maldición en lugar nuestro. He endured in his own innocent person Él sufrió en su propia persona, inocente, the condemnation that we deserve. la condenación que nosotros merecíamos. Now, of course, we have to protect this doctrine with every possible safeguard. Por supuesto, tenemos que proteger esta doctrina con toda la salvaguardia que pudiéramos poner. We must never suggest that God was reluctant to come to our help. Nunca debiéramos pensar que Dios estaba como hesitando en venir a nuestra ayuda. We must never think that Jesus was a third party Nunca debemos pensar que Jesús era como una tercera parte, who came in between God and us. que vino para ponerse entre Dios y nosotros. No, no. No, no. It was God himself who took the initiative. Fue Dios mismo el que tomó la iniciativa. He came after us in his holy love. Él vino a buscarnos a nosotros en su amor sagrado. God was in Christ reconciling the world to himself. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yet what God did in Christ Es is decir, clear. lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en Cristo es claro. He bore our sin. Él llevó nuestro pecado. He endured our curse. Él sufrió nuestra maldición. He died our death Él murió nuestra muerte in order that we might be forgiven. para que nosotros podamos ser perdonados. So we glory in the cross for our Así que acceptance. nos gloriamos en la cruz porque hemos sido aceptados. And we shall continue to do so for the rest of our Y lives. debiéramos continuar haciéndolo el resto de nuestras vidas. So the Christian life continues where it began. Porque la vida cristiana continúa allí mismo donde comenzó. And that is at the foot of the cross Y of es Christ. a los pies de la cruz de Cristo. The cross is not an elementary stage that we later grow out of. La cruz no es un estado elemental de la vida cristiana que después lo pasamos por alto. We never graduate from the school called Calvary. Nunca nos graduamos de esa escuela que se llama el Calvario. And the Lord's Supper continually brings us back Y to la the cross. celebración de la Cena del Señor nos recuerda continuamente que estamos a los pies de la cruz. And now we can move on to the second point. Y ahora podemos ir al segundo punto. We glory in the cross Nos gloriamos en la cruz for our discipleship. por nuestro discipulado, Because the cross is the way of holiness porque la cruz es el camino de la santidad, as well as the way of forgiveness. también como el camino del perdón. I wonder if you've noticed in my text Yo me imagino, si usted se dio cuenta allí en el texto, that although it mentions only one cross, que aunque menciona solo una cruz, it speaks of three crucifixions. habla de 3 crucifixiones. First, it was Christ who died on the cross. Primero es Cristo el que muere en la cruz. Secondly, the world has been crucified unto me. Segundo es el mundo el que es crucificado para mí. And thirdly, I have been crucified unto the world. Y tercero soy yo el que soy crucificado para el mundo. So there are three crucifixions on the same cross of Christ. De modo que hay 3 crucifixiones en la misma cruz. Paul has already introduced us to this notion earlier in the letter. Pablo ya nos introdujo a esta noción un poco más
temprano en su carta. You remember chapter 2, verse 20? ¿Se acuerdan el capítulo 2, versículo 20? I have been crucified with Christ. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Or you remember chapter 5 and verse 24? ¿Se acuerdan el capítulo 5, versículo 24? Those who belong to Christ Los que son de Cristo have crucified their fallen human nature han crucificado su naturaleza humana caída with all its passions and con desires. todas sus pasiones y deseos. Now there are different shades of meaning between these texts. Ahora hay distintos grados de sentido, distintos grados de sombra de sentido entre estos textos. But they express the same fundamental truth. Pero todos expresan la misma verdad fundamental. Let me put it to you carefully like this. Déjenme decírselos claramente, cuidadosamente, de esta manera. Christ died as our substitute. Cristo murió como nuestro sustituto. That is, he died instead of us, Es decir, que Cristo murió en el lugar nuestro. so that we need not have to die. De modo que nosotros no tengamos que morir. But he also died as our representative, Pero también murió como nuestro representante. so that we died with him. De modo que nosotros muramos con Él. And this is Paul's elaboration of the teaching of Jesus. Y esta es la elaboración que el apóstol Pablo hace sobre las enseñanzas de Jesús. For you will remember what Jesus said to his disciples. Porque usted se acuerda lo que Jesús le decía a sus discípulos. If anybody wants to follow me, Si alguien quiere seguirme, let him deny himself, que se niegue a sí mismo, take up his cross, que tome su cruz and follow me. y me siga. Now what did he mean by that? Ahora, ¿qué quería decir Jesús con eso? Supposing we had lived in those days Imagínese que usted haya vivido en aquellos días in the land of en Palestine, la tierra de Palestina, which was occupied by the Roman que army. estaba ocupada por el ejército romano. And if one day we had seen somebody carrying a cross, Y si algún día usted ha tenido esa visión de alguien que iba llevando una cruz, we would not have needed to run up to him no tendríamos que correr hasta donde está la persona and tap him on the shoulder y golpearlo en el hombro and say to him, "Excuse me, but what on earth are you y doing?" preguntarle, perdóneme, pero ¿qué está haciendo usted con esa cruz? No, we would have recognized him at once No, si lo hubiéramos visto lo reconoceríamos de inmediato. as a condemned criminal on his way to Es- execution. Es un criminal condenado que va camino a la ejecución. Because the Romans compelled somebody condemned to death Porque los romanos obligaban a aquel que estaba condenado a muerte carry his cross to the place of a crucifixion. llevar su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Now Jesus calls us to take up our cross and follow him. Ahora Cristo nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle a Él. If we are carrying a cross, Y si estamos llevando una cruz, and if we are following Jesus y si Christ, estamos siguiendo a Cristo Jesús, there is only one place to which we can be going, hay un solo lugar al que supuestamente estamos yendo. and that is the place of execution. Y ese es el lugar de la muerte. So that is what it means to take up the cross and Eso es lo follow que Christ. significa tomar la cruz y seguir a Cristo. It is to put ourselves in the place of a condemned criminal Es ponernos a nosotros mismos en el lugar del criminal condenado who is on his way to execution. que está en camino a la ejecución. So this is how Dietrich Bonhoeffer put it. Eso fue lo que dijo Dietrich Bonhoeffer. When Christ calls a person, Cuando Cristo llama a una persona, he bids him or her die. Él lo quiere muerto. So cross-bearing Así que llevar la cruz and crucifixion y la crucifixión are Jesus' dramatic images for self-denial. son las imágenes dramáticas que Jesús utiliza para hablar de nuestra autonegación. We are to deny ourselves and follow Christ. Debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. We are to die to ourselves and live for Christ. Debemos morir a nuestro ego y seguir a Cristo.
Cristo. And this comes into direct collision with popular teaching today. Y eso viene a ponerse bien en contra con las enseñanzas populares en el día de hoy. I'm thinking of what is called the human potential movement. Piensen, por ejemplo, en el movimiento del potencial humano. With its carefully about this. Ahora hay que pensar cuidadosamente sobre esto. With its teaching about self-actualization. Con esa enseñanza que tienen de la autoactualización. Now we have to think carefully about this. Ahora hay que pensar cuidadosamente sobre esto. Jesus did teach that his followers would find themselves. Jesús sí enseñó que sus seguidores se encontrarían a sí mismos. And that they would fulfill themselves. Y que se sentirían realizados. But he taught that the only road to self-discovery Pero él enseñó que el único camino al autodescubrimiento is self-denial. es la autonegación. And that if we want to find ourselves, Y si queremos encontrarnos a nosotros mismos, we have to lose ourselves. tenemos que perdernos a nosotros mismos. And that is the message of the cross. Y ese es el mensaje de la cruz. Think with me about discipleship. Ahora piensen conmigo un minutito We sobre el have a discipulado. constant tendency to trivialize Tenemos discipleship. una constante tendencia a trivializar este asunto del discipulado. We think of it as becoming a bit more religious, Pensamos que es hacerse un poquito más religioso. of adding a thin layer of piety Es como agregarle una capita fina de piedad to an otherwise secular life, a una vida que de otro modo es secular nomás. and then scratch the surface Y entonces cuando uno raspa un poquito sobre la superficie or prick the veneer, o si agujerea la capita de encima, and there is the same old pagan underneath. sigue siendo el mismo viejo pagano que está debajo. Nothing has changed. Nada cambió. But becoming and being a Christian is quite different from that. Pero hacerse cristiano, llegar a ser cristiano es bien It distinto involves de a eso. change so radical Tiene que involucrar un cambio verídicamente radical, that no imagery can do it justice, que ninguna imagen nos puede traer solamente justicia, except death and resurrection. excepto la muerte y la resurrección. Dying to the old life of self-indulgence and sin, Morir a la vieja vida de autoindulgencia y pecado and rising to a new life of holiness and love, y resucitar a una nueva vida de santidad y de amor, in which the world has been crucified unto us, en la cual el mundo se nos fue crucificado para nosotros and we have been crucified unto the y world. nosotros hemos sido crucificados para el mundo. So we glory in the cross for our Así que discipleship. nos gloriamos en la cruz por causa de nuestro discipulado. Llegamos ahora a nuestro tercer punto. We glory in Christ for our acceptance. Nos gloriamos en Cristo porque fuimos aceptados. We glory in the cross for our discipleship. Nos gloriamos en la cruz por nuestro discipulado. And now thirdly, Y ahora, en tercer lugar, we glory in the cross for our message. nos gloriamos en la cruz por nuestro mensaje. We are called to mission.
Nosotros somos llamados a misión, but there can be no mission without a message. pero no hay misión sin mensaje. So what is our message for the world? De modo que, ¿cuál es nuestro mensaje para el mundo? It centers on the cross, Se centra en la cruz, on the fantastic truth of a God who loved us en la fantástica verdad de un Dios que nos ama and who gave himself in Christ for us. y que se dio a sí mismo en Cristo para nosotros. Now consider how Paul explained this. Ahora fíjense cómo Pablo explica esto. Turn back in your Bible to chapter 3 and verse 1. Vayan en sus Biblias al capítulo 3, versículo 1. Here Paul describes his own ministry. Y aquí el apóstol Pablo describe su propio ministerio. He says he had publicly portrayed Christ crucified before their eyes. Y dice que ha claramente presentado a Cristo a ellos como crucificado. That is, the cross had been the focus of his message. Es decir, la cruz ha sido el centro de su mensaje. He had placarded Christ crucified before their eyes. Él ha puesto a Cristo frente a sus ojos como crucificado. Depicting him as if on a public billboard. Lo ha puesto a él como si fuera en un anunciador público. Now the Galatians had not seen Jesus die, Ahora los Gálatas nunca vieron a Jesucristo crucificado, nor so far as we know had Paul. ni siquiera que sepamos nosotros lo vio Pablo. But through the preaching of the cross, Pero a través de la predicación de la cruz, Paul brought the past into the present el apóstol trajo el pasado al presente and made the historical event of the cross e hizo que el evento histórico de la cruz into a contemporary reality, entre en la realidad contemporánea. which is what the Lord's Supper does again. Eso es también lo que hace la Cena del Señor. So in consequence, De modo que en consecuencia, the Galatians now could see Christ dying for them. los Gálatas ahora podían ver a Cristo crucificado para ellos. They could see it in their imagination. Ellos lo podían ver en su propia imaginación. They could understand that he had died for them Podían entender que Cristo había muerto por ellos and he had died for their sins. y que había muerto por sus pecados And they could kneel before the cross in great humility y que podían arrodillarse frente a la cruz en gran humildad in order to receive from his hands an absolutely free gift. para recibir de sus manos un don absolutamente gratis, And that is eternal life. y eso es la vida eterna. But this preaching of the cross, Pero esta predicación de la cruz, as we thought this morning, como vimos esta mañana, is a stumbling block to human pride. es una piedra de tropiezo para el orgullo humano. It undermines our self-righteousness. Ella como que mina nuestra autojustificación. It insists that we cannot achieve our salvation by anything that we do. Insiste en que nosotros no podremos alcanzar jamás nuestra salvación por nada que nosotros hagamos. Indeed, we cannot even contribute to our salvation. Y que ni siquiera podemos hacer una pequeña contribución para nuestra salvación. Salvation is a totally non-contributory gift. La salvación es un don de Dios al cual totalmente nosotros no podemos contribuir para nada. Some of you know the name of William Temple. Algunos de ustedes conocerán el nombre de William He Temple. was a fine Christian thinker Era un gran pensador cristiano and probably the greatest Archbishop of Canterbury in this y century. probablemente el más grande obispo de Canterbury del siglo. He put this beautifully. Y él dijo esto de una manera muy hermosa. Follow carefully what he said. Escuchen cuidadosamente lo que él dijo. The only thing of my very own La única cosa que es mía propia, which I contribute to my redemption, que yo contribuyo para mi propia redención, is the sin from which I need to be redeemed. es el pecado del cual yo necesito ser redimido. And that is my only contribution. Esa es mi única contribución. Emil Brunner put it in a very striking way. Emil Brunner lo pone también de una manera muy fuerte. He was speaking again of the cross. Está hablando nuevamente de la cruz
all the other religions, he said, Todas las otras religiones, dijo él, spare us the ultimate humiliation nos libran de esta última humillación, of being stripped naked de quedarnos desnudos completamente and of being declared bankrupt y haber sido declarados en bancarrota before the cross. frente a la cruz. And that is what the cross does to us. Y eso es lo que la cruz hace con nosotros. It tells us that we have nothing to contribute to our salvation. Nos dice que no tenemos nada que podamos contribuir para nuestra salvación. And of course our human pride rebels against it. Y por supuesto nuestro orgullo humano se rebela en contra de esto. I remember learning this lesson very early in my own Christian life. Me acuerdo haber aprendido esta lección muy temprano en mi vida cristiana. I was a student at the University of Cambridge. Yo era un estudiante allí en la Universidad de Cambridge And I was trying to lead a fellow student to Christ. y estaba tratando de guiar a un compañero de estudios a los pies de Cristo. He was a very proud young man. Era un muchacho muy orgulloso, He was something of an aristocrat. era como un aristócrata And he was full of his own importance. y estaba bien consciente de su And I importancia. was telling him that eternal life was a free gift. Y yo le estaba diciendo a él que la vida eterna es un regalo gratis And that he could do nothing to deserve it. y que él no podía hacer nada para merecerla. And he suddenly shouted out Y entonces él de pronto gritó 3 times, 3 veces: horrible, ¡horrible! horrible, ¡Horrible! horrible. ¡Horrible! I didn't know I'd said anything horrible, Yo no dije nada horrible, but I've often thanked God for that experience. pero muchas veces le doy gracias a Dios por For esa at that experiencia. moment God gave me a glimpse of the human heart. Porque en ese momento Dios me dio un pantallazo de lo que es el corazón humano, In all its pride and en arrogance. todo su orgullo y su arrogancia. To find the cross horrible Definir la cruz como algo horrible is the ultimate of human conceit. es la última, el último entendimiento humano. Now let's come back to Paul's preaching. Ahora volvamos a la predicación de Pablo. And we need to notice how he contrasted himself with Yeah. the people we call the Judaizers. Y tenemos que darnos cuenta cómo él contrasta su predicación con la de lo que él llama los judaizantes. They were the false teachers Esos eran los falsos maestros who taught salvation by good works. que enseñaban la salvación a través de las buenas obras. Paul says that they preached circumcision, Pablo dice que ellos predican la circuncisión, which is a kind of shorthand Que es- for self-salvation. que es otra manera de decir autosalvación. That by obeying the law they could commend themselves to God. Que si ellos obedecían la ley, tenían algo para recomendarse a sí mismos frente a And because Dios. of this they escaped persecution for the cross of Christ. Y por eso es que ellos escaparon de la persecución por causa de Cristo. But Paul preached Christ crucified. Pero Pablo predicaba a Cristo crucificado, That is salvation through Christ alone. es decir, la salvación a través de solamente Cristo. And in consequence he was always being Y persecuted. por eso es que siempre estaba siendo perseguido. Now the same choice is before us today. Ahora la misma elección está frente a nuestros ojos hoy. I know that there are many ministers or pastors here tonight. Yo sé que hay muchos pastores o ministros aquí en esta noche. And you and I cannot escape this alternative. Y usted y yo no podemos escapar esta alternativa. Either we flatter people, O, flatter, I don't know what to flatter is. what is flatter? To flatter is to speak well of What? them. Halagar. To adulate. Yeah, Adular. O nosotros adulamos a la gente By telling them what they want to hear, diciéndoles lo que ellos quieren escuchar. we develop what I sometimes have called a pussycat ministry. A veces desarrollamos lo que se podría llamar el ministerio del gatito. We stroke them Los acariciamos until they purr with pleasure. hasta que empiezan a hacer brrr de placer.
That is one possibility. Esa es una posibilidad. And the alternative is to tell them the truth. Y la alternativa es decirle la verdad. The truth about themselves. La verdad sobre ellos mismos. Which they don't want to hear. Lo que ellos no quieren escuchar. The truth about their sin. La verdad sobre su pecado. And their guilt. Sobre su culpa. And that they are under the condemnation of God. Y de que están bajo la condenación de Dios. And that they can do nothing to earn their salvation. Que no pueden hacer nada para ganar su salvación. And then we shall arouse their hostility. Y entonces vamos a levantar la hostilidad. In other words, either we are unfaithful in order to be popular. Es decir, o somos infieles para ser populares, or we are willing to be unpopular, o estamos deseando ser no populares in our determination to be faithful. En una determinación por ser fieles al Señor. Very much if it is possible to be popular and faithful at the same time. Queremos o trataremos de ser lo más populares que podamos, pero sin dejar de ser fieles. We have to choose. Pero tenemos que elegir. So let me draw this to a conclusion. Así que déjenme ahora hacer la conclusión. We have considered 3 reasons why the apostle gloried in nothing but the cross. Hemos considerado 3 razones por las cuales el apóstol no se gloria en nada excepto la cruz. For our acceptance with God. Porque es nuestra aceptación frente a Dios, for our daily discipleship, para nuestro discipulado diario, and for our message to the world, y para nuestro mensaje al mundo. We, like Paul, should glory in nothing but the cross. Nosotros, como Pablo, debiéramos no gloriarnos en nada excepto en la cruz. And I think the conclusion is this. Y pienso que la conclusión es esta. All human beings seem to be born boasters. Todos los born boasters, to be a boaster. Todos los seres humanos parece que hemos sido nacidos como para gloriarnos de nosotros mismos. There is something in our inherited constitution that inclines us to boasting. Hay algo en esa constitución nuestra que hemos heredado que nos lleva a estar siempre gloriándonos de nosotros mismos. We seem to need to glory in something. Parece que necesitamos como que gloriarnos en algo. And in consequence we boast about our job. Y entonces nos hacemos los fanfarrones sobre nuestro trabajo. Or about our house and our possessions. O sobre la casa que tenemos, qué casa que tenemos. Or about our car. O sobre el auto que nos hemos comprado. Or maybe we boast about our church. O a veces nos gloriamos de nuestra propia iglesia. There are many things in which we can boast. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos gloriarnos a nosotros mismos. But in the last resort there is only one alternative. Pero al final de todo hay una sola alternativa. Either we glory in ourselves, o nos gloriamos en nosotros mismos, and in our own achievements, y en los logros que nosotros hemos realizado, or we glory in Christ, o nos gloriamos en Cristo, and in His achievement on the cross. Y en lo que Él logró en la cruz. There is no possibility of compromise. No hay ninguna posibilidad de tener las dos al mismo tiempo. And this is the mark of authentic Christianity. Y esta es la marca del verdadero cristiano. That we glory only in the cross. Que nos gloriamos solamente en la cruz. I pray that God will give us grace to do this. Yo oro que Dios nos dará gracia para que podamos hacer esto. To echo the words of the Apostle Paul. Y para recordar las palabras del apóstol Pablo. But I cannot imagine a better motto for our Christian lives. Que no me puedo imaginar un mejor mártir para un mejor lema para nuestra vida cristiana. God forbid that I should glory. Que Dios prohíba que yo me gloríe in anything, en ninguna cosa except the cross excepto of Christ, en la cruz de Cristo, by which the world has been crucified unto me, por el cual el mundo me fue crucificado a mí, and I have been crucified unto the world. Y yo he sido crucificado para el mundo. Let us pray. Oremos. You translate my prayer, please. Let us be quiet for a few moments. Estemos ahora quietos por algunos minutos. And in the silence we turn our eyes to the cross. Y en silencio
miremos la cruz. We see Christ crucified for us. Vemos a Cristo crucificado por nosotros. Do we glory in the cross? ¿Nos gloriamos en la cruz? Let us be quiet for a moment of thought. Quedemos ahora en silencio por un momento para pensar. Now perhaps I could lead you in prayer. Quizá ahora puedo guiarles en la oración. Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, we thank you with all our hearts te damos tantas gracias con todo nuestro corazón, that you loved us enough to die for us que nos amaste tanto que moriste por nosotros, in the shame and the pain of the cross. en la vergüenza y en el dolor de la cruz. Give us grace to put our trust in you Danos tu gracia para poner nuestra confianza en ti, as the Savior who died for us, como el Salvador que murió por nosotros, as our living Lord, como nuestro Señor viviente, so that we may take up our cross and follow you, para que podamos tomar nuestra cruz y seguirte, and that we may make you known to the world y que podamos hacerte conocido al mundo, as the Savior of sinners. como el Salvador de los pecadores. We ask it for the glory of your great name. Te pedimos por la gloria de tu propio nombre. Amen. Amén.